El olor a cempasúchil y el sabor de la comida dicen que llegaste. Toma asiento, porque en nuestra ofrenda caben vivos y difuntos. Hiperbórea Radio. ¡Feliz Día de Muertos! Buenos días, tardes, noches, querida audiencia de Hiperbórea Radio. Qué gusto saludarles como cada vez que nos reunimos en este espacio para platicar. Y el día de hoy tenemos una entrevista bien bonita. Antes te comento que mi nombre es Miguel Ángel Nava, me dicen el zombie polar. Y pues dando más pie a esta agenda que ya han visto en distintos programas, recordarán que le hicimos un Dismac especial al Mundial Femenil. Hablamos acerca de la polémica del beso entre Luis Rubiales y Jenny Hermoso. Bueno, polémica del beso es por decirlo de forma coloquial. De hecho, es un escándalo que tuvo, tiene y muy seguramente seguirá teniendo pues un colofón enorme y kilométrico. Y también lo abordamos en la estación, le hicimos un programa especial a España Campeón del Mundo, y a lo largo de los años hemos tratado de reflejar este contenido acerca de otros tipos de disciplina que no sean las canónicas del fútbol varonil. Y para hablar de eso y un montón de temas más, nos hemos agenciado, hemos encontrado y hecho la colaboración con Ingrid Bravo. Ella es coordinadora del proyecto Somos Versus y con la que platicamos el día de hoy. Querida Ingrid, bienvenida a Hiperbórea Radio. Hola Miguel, muchas gracias por la invitación y pues nada, a mí la verdad es un gran honor estar compartiendo información deportiva y qué mejor usando ahorita con el evento deportivo del Mundial de este año. Querida audiencia, Ingrid, ella es arquitecta de profesión, futbolista de vocación, ha participado en un montón de podcasts que tiene que ver con el deporte femenil alrededor del mundo, trabajó en la Cima Radio, ha estado al frente de distintos protocolos que tienen que ver con la erradicación del acoso en la Liga MX, colaboró con la Embajada de Australia, con la Embajada de Estados Unidos, es decir, toda una conocedora, mejor dicho, de la rama del deporte femenil, y ahora es coordinadora de Somos Versus. Para los que no lo conozcan, esta es una plataforma de información deportiva que trata, o mejor dicho, que acerca a los que consumimos el contenido, acerca de la información deportiva, pero desde un punto de vista que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con la información, y no abordar las notas desde donde habitualmente se ven en los medios tradicionales acerca, sobre todo con el deporte femenil. Querida Ingrid, ¿podrías hablar un poquito acerca de lo que es Somos Versus y cuál ha sido el impacto que ha tenido en el tiempo que lleva existiendo? Sí, claro, me gustaría arrancar justo con esta anécdota personal. Cuando yo era pequeña, yo empecé a patear un balón a los 2 años y mis ídolos eran David Beckham, Luis Hernández el Matador y mi papá. Nunca crecí con referencias de mujeres en el fútbol, pero siempre me cuestioné qué hubiera pasado si hubiera visto ídolas deportistas o si hubiera visto referencias de futbolistas en aquella época. Quizá hubiera tenido estas grandes representaciones pues para saber que el fútbol femenil existía, porque muchas veces pensamos o creemos que lo que no se menciona es como si no existiera. Pero no es eso, es que pues por lo mismo de esta invisibilidad o esta poca representación, pues todo esto pues no se ve representado y sobre todo no nos sentimos identificadas. Entonces, con este breve contexto, Somos Versus inicia sus actividades en el 2017 con la urgencia de tener obtener mejores representaciones de las mujeres en el deporte en distintos medios deportivos. En un día cualquiera, tú puedes abrir un periódico deportivo o entras a tu sitio favorito, quizá puedes encender la televisión. Y pues me gustaría también saber y que se cuestione la audiencia cuántas mujeres son protagonistas en las noticias y sobre todo cómo se ven representadas las atletas cuando hay estas representaciones en distintos medios deportivos. Entonces, Somos Versus, su principal objetivo siempre es y será buscar un cambio cultural que impacte también a las personas que practican deporte y también a las consumidoras del deporte, usando siempre el deporte como herramienta
pues para lograr una sociedad más incluyente. Normalmente vemos en las redacciones de la prensa en general, de los medios de comunicación en general, y supongo yo que más aún en los deportivos, o se escuchaba mucho esta frase de es que eres mujer pero eres buena porque piensas como hombre, es decir, esta noción de que para dedicarte a los medios de comunicación, para dedicarte a las redacciones periodísticas, deportivas, políticas, habría que tener cierto pensamiento entrecomillado masculino, porque el pensamiento e indirectamente va ligado a que el pensamiento femenino no sirve para comunicar, no sirve para desarrollar, no sirve para contribuir con la idea. Y en el deporte, que históricamente ha estado dominado por hombres, porque ya lo mencionabas tú, todos los grandes paradigmas del deporte, en este caso particular el fútbol, pero en su mayoría siempre han sido hombres. Entonces el acercarse a este medio de comunicación como mujer, con un pensamiento desde lo que significa pensar como mujer, ¿cómo ha impactado dentro de la redacción de Somos Versus? Sí, nosotras pues siempre tenemos esta ideología que la nula representación, el maltrato y también los estereotipos pues dejan menos oportunidades para que niñas y jóvenes puedan elegir ser atletas o periodistas del deporte, y cuando ven esto pues las limitan, y esto que provoca que agravan la brecha de desigualdad históricamente ya existe. Por eso nos dimos a la tarea de realizar el primer observatorio de medios deportivos en México, y el objetivo de esta investigación, una investigación que se realizó de noviembre de 2020 a noviembre de 2021, una investigación de un año, donde evaluamos aproximadamente 10,000 notas deportivas de 8 medios deportivos. El objetivo de este estudio fue evaluar e identificar cuántas portadas o cuántas representaciones de mujeres en el deporte había, y sobre todo la calidad de ellas. Me gustaría compartirles un par de datos que al final, ya cuando obtuvimos todos estos datos, no nos sorprendimos, pero ya cuando estos grandes hallazgos los colocas en números, ya es de preocuparse, y sobre todo de tener una urgencia de mejorar el periodismo deportivo en el país. Por poner un ejemplo, de 9,964 notas analizadas, solo el 7% fue sobre atletas mujeres. En otras palabras, esto quiere decir que de cada 10 noticias, menos de una se trató de una mujer. Pues sin duda números que reflejan no sé si olvido quede, pero es una palabra que se le aproxima mucho a la cobertura que se le da en los medios de comunicación al deporte femenil. Un deporte femenil que hoy en 2024, pues ya lo decíamos hace rato, venimos de un mundial que además a nivel de rating fue muy exitoso, que fue muy comentado. La liga femenil en México por lo menos que va creciendo. Tenemos por ahí las grandes atletas mexicanas. Bueno, digamos que los grandes atletas mexicanos resulta que son mexicanas, y sin embargo tener un porcentaje tan bajo de la cobertura en el deporte femenil, más allá del enorme monstruo que a veces significa el fútbol, que ni siquiera el deporte, el fútbol varonil, ustedes como aquí le atribuyen esta ausencia de las mujeres en los primeros planos de los medios de comunicación. Pues, híjole, más allá que señalar culpables, yo creo que como sociedad deberíamos de obtener estas buenas prácticas y de igualar todas estas portadas, ¿no? Porque los medios de comunicación, pues es el primer contacto que una persona tiene con la sociedad. ¿Y qué pasa? O sea, la mayoría piensa que quizá el fútbol en México existió desde que inició la liga en el país, pero ya había, o sea, hemos jugado fútbol igual que los hombres, pero siempre se nos ha prohibido, o las primeras veces que intentamos jugar fútbol se nos prohibió en el siglo XIX. Pero destacando, por ejemplo, la participación aquí en México, hubo un mundial en el 71, donde México como país fue la participación más destacada que ha tenido, donde la selección mexicana de fútbol llegó a la final. Desafortunadamente pues perdió, pero ha sido el logro más destacado, pero como en esa época no estaba avalado, no fue un mundial avalado por la FIFA,
pues no se mencionó. Fue una final que se jugó en el Estadio Azteca, donde se agotaron boletos, donde hubo 110,000 espectadores. Y pues este gran evento deportivo desafortunadamente fue invisibilizado. ¿Y qué pasó? Que de 1971 al 91, que ya la FIFA decide que ya el mundial, o que siempre sí el fútbol ya no está prohibido, que ya nos dan chance casi de jugar profesionalmente, pues hubo 20 años que nadie sabe qué pasó con todas estas grandes deportistas, ¿no? Yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si con estos grandes resultados quizá las jugadoras hubieran seguido entrenando o hubieran continuado con algunos otros torneos. Pues probablemente México actualmente hubiera tenido increíbles participaciones y sobre todo hubiera dejado también deportistas que actualmente pues seguirían como dejándonos estos grandes cimientos, ¿no? Para continuar con el fútbol en mi país. Pero desafortunadamente hubo una pausa de 20 años que pues nadie sabe qué pasó. Quizá cada jugadora jugó pues en sus canchas, en sus barrios, pero se quedó ahí en pausa. Y creo que a esto nos referimos o hacerles una invitación a los medios deportivos a que sus coberturas, pues además de que sean en cantidades iguales, también sean de grandes calidades. Justo tocas algo bien interesante. Voy a regresarme tantito a lo que comentabas de los estandartes, porque en efecto en el 71 se da este mundial donde México es segundo lugar. Y además de progresar las carreras de estas deportistas que en efecto quedaron en el olvido, hubieras creado otro paradigma, que es el que las siguientes generaciones, las generaciones de los 90 y posteriormente las de los 2000, tuvieran íconos en donde representarse. La Pelé Vargas evidentemente fue el nombre que más se destacó, pero nadie fuera de los más eruditos del deporte, y a veces ni esos, podrían mencionar a 3, 4 jugadores que llegaron a una final de un mundial, no avalado por FIFA, pero un mundial al fin y al cabo. Y es decir, se pierden, más allá de esas deportistas, se pierden todos esos íconos a las que niñas, adolescentes, mujeres, adultas se pudieron haber abrazado y seguir desarrollando el proceso del fútbol. No solamente pierdes la generación, sino que pierdes la posibilidad de continuar en este semillero cultural acerca del deporte. Dicho lo anterior, ahora sí quisiera regresarme. Mucha de la opinión, mucha de la crítica y mucho comentario surge a partir de que no hay fútbol femenino, no hay deporte femenino en medios de comunicación porque no vende. Es lo que escuchas en todos lados. ¿Por qué no dan difusión? Porque no vende, porque no es interesante para el público. Desde el análisis que ustedes hacen de Somos Versus, ¿qué opinión les merece esta opinión? Este comentario, mejor dicho, que es como muy generalizado. Es que el fútbol femenil no vende, es que el deporte femenil no vende, es que a nadie le interesa. ¿Qué perspectiva le han dado y cómo podrían responder a un comentario que uno se mete a redes sociales y está por todos lados, hablando del deporte que sea? Pues yo les volvería a hacer una invitación a todos estos medios que dicen que pues, el fútbol no vende. Hace 2 meses, ¿qué pasó con el Mundial? Rompió cualquier estereotipo, rompió con muchos récords. Y tú veías las notas y las noticias, ¿y qué pasó en Australia? Todas las portadas de los medios deportivos eran enfocadas en las Matildas. Entonces, si todas las infancias, niños, niñas, ven que el fútbol sí existe y que yo quiero ser ya no como David Beckham, quizá ya quiero ser como Alex Morgan, pues probablemente sus oportunidades de poderse dedicar a algún deporte o de practicar algún deporte sean o se aumenten más a que si no vieran eso y se sintieran que están practicando algo que pues la sociedad dice que no está hecho para mujeres. Y eso pasa cuando se habla de mujeres, pero ¿qué pasa cuando pues son otras identidades? Nada más quiero regresar a retomar la investigación que realizamos del Observatorio de Medios. De todas estas 9.964 notas, solamente 10 noticias de toda la muestra presentaron una persona de la comunidad LGBTIQ+. Esto quiere decir que pues la representación en la comunidad también es muy baja. Y también
de todas estas noticias, solo 6 noticias hablaron sobre una persona no binaria. Entonces también en distintas identidades, pues las representaciones son muy bajas. De por sí con las mujeres, pues ya son nulas. También retomando, no sé, el deporte adaptado, solamente 51 noticias, y esto quiero abrir un paréntesis, que no llegan a formar parte ni del 1% de la conversación deportiva en el país. De estas 51 noticias solamente se hablaron o cubrieron deportes adaptados. Y esto fue porque coincidió con los Juegos Paralímpicos. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera coincidido con estos Juegos Paralímpicos? Seguramente hubiéramos encontrado 0 noticias que hablaran sobre estas incidencias. Entonces también es importante recalcar que no nada más es de las mujeres, tiene que ser pues con identidades diversas donde se iguale la conversación. Me gustaría rescatar eso ya que lo abordas, querida Ingrid. En efecto, o sea, pareciera que este tipo de coberturas, fútbol, deporte adaptado, comunidad LGBTIQ+, incluso estas nociones de que hoy tenemos conflictos políticos y civiles por todos lados, de personas refugiadas, personas migrantes, a veces pesa mucho más mira, una persona que viene de tal país se refugia en otra y otra representa el Comité Olímpico, y pesa más esa información que realmente el resultado deportivo. Es decir, venden un poco el morbo. Incluso, yo no he seguido tan al pie de la letra las grandes coberturas de los Paralímpicos, pero por lo menos hasta el 2012, que fue en Londres, los Paralímpicos de Londres 2012, sí había cierto dejo en el deporte adaptado de no vamos a ver los resultados, cuántos tiempos hizo, cuánto cronometró, cuánto levantó, cuánto lanzó, cuál fue el marcador, sino más bien vamos a contar las historias de vida y venderlas un poco, no sé si desde el morbo, pero sí había cierto dejo de desdén del resultado deportivo per se, por centrarse en una historia de vida que a lo mejor puede impactar. Incluso el medio tradicional no solamente no te cuenta un resultado deportivo dentro de un medio deportivo, sino que a veces lo soslaya un poco más por otros temas que considera pueden ser más de interés. Ya hablábamos fuera de cámara el ejemplo detrás del micrófono, mejor dicho, el ejemplo de esta selección de fútbol sala que se negó a participar en un torneo con el uniforme, que más bien era una especie de traje de baño, para usar el traje masculino, y fueron multadas porque pues evidentemente eso atentaba contra el espectáculo, y la nota era esa, más allá de cuánto quedaron, cuál fue el resultado del mundial en general, sino más bien una nota que parecía tener un poco más de morbo y podría vender un poco más. Entonces, sí, la visión acerca de cómo checamos otros deportes que no sean necesariamente el deporte masculino y las grandes figuras del mismo, pues a veces ni siquiera están centradas en el deporte mismo. Y no sé, justo retomando, yo creo que es pues que la narrativa, la mejor en que sobre todo se enfoquen a las cualidades y a las habilidades de las y los deportistas, ¿no? Que no nada más se enfoquen en que si es hijo de no sé quién, que si posó en traje de baño. O sea, creo que retomando como ejemplo el mundial que acabamos de ver, pues, ¿qué pasó con la selección de España? Ellas ganaron y fue su forma de poder levantar la voz. Entonces, desafortunadamente, el simple hecho de ser mujer en esta sociedad, pues, tienes más trabas. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a alzar la voz? Creo que lo que pasó con la selección española, pues también va a servir de un gran referente para los futuros eventos deportivos, para que alcen la voz de esta forma. Digo, a mí me frustra mucho que hayan tenido que ganar un mundial casi para que los medios pudieran tener como los reflectores hacia ellas, pero fue la única forma en que pues les hayan hecho caso, y eso hecho caso lo pongo entre comillas porque pues siguen en la pelea. Pero creo que ellas, y creo que retomando también las pioneras del 71, pues son personas que les tocó picar piedra, pero que ya dejan ahí pues una gran o un referente pues para que nosotras o las generaciones actuales pues continuemos mejorando estas narrativas, y pues
que sigan mejorando todos los medios deportivos y sobre todo cómo mencionan a las mujeres y pues a las distintas incidencias. Sin duda, y dices a España porque los tenemos en la radar porque ganan el mundial, pero lo mismo tenía problemas en su federación Japón, Zambia, Inglaterra y 3 o 4 selecciones más que acudieron a este mundial y que no necesariamente fueron vistos sus casos desde la cobertura. Pero ustedes dirán, querida audiencia, todo es malo, todo es horrible. Lo cierto es que el fútbol femenil, el deporte femenil en general, ha crecido de forma muy importante, aunque solamente tengamos 7 de cada 100 notas en medios. Ha crecido de forma muy interesante en los últimos años. Tenemos Liga MX femenil, se han realizado exitosamente mundiales, por lo menos desde 2001, mundiales femeniles de fútbol. Digamos que los torneos femeniles cada día adquieren más visibilidad. A veces no necesariamente por el Estado, ya lo veíamos hace rato, pero el que estén en la palestra y estén en el comentario para señalar las injusticias que a veces se cometen, también es una forma en que la sociedad de a poco se empieza a involucrar con algo que está en la palestra. ¿Cuál es la visión que tienes, querida Ingrid, acerca de la evolución del deporte femenil, por lo menos en lo que llevamos del siglo XXI? Pues creo que desde que inició quizá en el 91 con esta profesionalización del mundial y también retomando un poco los Juegos Olímpicos que en la edición pasada pues se igualaron las deportistas mujeres con los deportistas hombres, que fue la primera vez desde que iniciaron los Juegos Olímpicos. Creo que pues es una invitación y también que tengan apertura a los medios deportivos a que en realidad todos los deportes de mujeres y de distintas incidencias pues no busquen o no le tengan miedo a es que qué tal que no vende. O sea, al final creo que ni siquiera deberían arriesgarse, simplemente pues ser equitativos, igualitarios y decir, bueno, pues si tenemos a la semana o al mes quizá 30 portadas de deporte varonil, ¿por qué no hacemos 15 y 15? O sea, creo que el hecho de que seas de distinto género no tiene nada que ver con que si vendes más o si vendes menos, si tu nota deportiva pues es de buena calidad. Creo que pues los medios deportivos les volvemos a hacer una invitación a que todas sus notas pues sean pues equitativas y también que se enfoquen en sus portadas, ¿no? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, qué pasó con retomando lo del Mundial? Pues con todas estas pues narrativas que usaban eran de mucha calidad. Incluso cuando gana España, pues desafortunadamente un par de medios se enfocaban más en el beso que desafortunado que padeció la jugadora Jenny Hermoso, a todo lo destacado que lograron todas estas jugadoras. Entonces, la evolución sin duda ha sido lenta, pero ahí va. Y pues digo, espero que a mí me toque y ojalá que así sea, pues que esta brecha de género poco a poco se acorte. Y además, justo con lo que comentas, ese discurso de que el fútbol femenino vende, que el deporte femenino vende, pues tenemos ejemplos muy puntuales como Japón, como Estados Unidos, donde el deporte femenil ha hecho mucho más que el varonil, sobre todo en fútbol, y sin embargo el discurso, aunque los resultados y las taquillas y las audiencias dicen otra cosa, aún y con todo se mantiene el discurso. Entonces a veces ni siquiera pasa el discurso por datos estadísticos concretos, sino más bien por ideas preconcebidas que tenemos desde siempre. Hace poco, pues, aunque sea por algunas cuantas horas, Katy Martínez rompió el récord de máximos anotadoras en la Liga MX femenil. América Femenil acaba de romper el récord de goles en una misma temporada regular. Les invito que busquen en los periódicos cuántos destacaron esta nota en sus primeras planas, que al final del día son notas históricas de una liga que empezó en 2017, pero que ha tenido mucho arrastre, que ha tenido mucha convocatoria. La final del fútbol femenil entre Pachuca y América del torneo pasado, pues tuvo mucha mejor entrada que las entradas de 4 o 5 equipos regulares en la liga varonil.
no voy a decir nombres porque luego se me enojan en Pachuca, pero bueno, esta es otra historia. Y vaya, de a poco vamos deconstruyendo esta idea de que las mujeres no venden, las mujeres no producen, o solo lo hacen a través del morbo, solo lo hacen a través de la cosificación del cuerpo. Yo espero, querida Ingrid, que en efecto podamos ir de a poco descubriendo cómo esta brecha cultural, cómo esta brecha mediática se va cerrando, se va acotando, y que a lo mejor, quizá no mañana, pero quizá ya hablemos que para el Mundial del 2027 ya tengamos una paridad mucho más clara con respecto al deporte varonil contra el deporte femenil, y por qué no meter al costal al deporte adaptado, a otras disidencias como el LGBTIQ+, personas trans que por ejemplo ahorita tienen un tema pues bastante casado con el Comité Olímpico Internacional, y estas disputas que existen entre sí. Las personas trans pueden competir o no dentro de las disciplinas tradicionales del deporte. Y también creo que tanto como sociedad, como todas las periodistas y los periodistas, pues también que nos demos a la tarea de investigar, que, no sé, pongo un ejemplo, ahorita se me vino a la mente cuando dijeron en los medios deportivos que un jugador, no recuerdo de qué equipo, había sido el jugador que más había anotado goles en no sé cuántos partidos, cuando en realidad ya existía una deportista, y esa fue Marta de Brasil. Entonces, dense de verdad la tarea a investigar, y también nosotras como sociedad, pues, y también siendo consumidoras de distintos medios deportivos, pues que si leemos alguna portada o que si leemos alguna nota deportiva, también nos demos la tarea de investigar, y pues no nada más nos enfoquemos en el título, ¿no? Que normalmente colocan un título para atraer a la audiencia, pero pues también nosotras tenemos responsabilidad como sociedad de investigar y de ir más allá para pues tener muy claro que la nota pues en realidad sí menciona pues lo que quiere comunicar, ¿no? Ya para ir cerrando, querida Ingrid Bravo, coordinadora de Somos Versus, ¿cuál tendría que ser la visión de los medios deportivos en general, radio, televisión, prensa escrita, con respecto al fútbol femenil? El ideal, obviamente. Pues nosotros siempre creemos o nos damos esta narrativa que lo que contamos y cómo lo contamos impacta en la construcción de nuestra sociedad. Entonces, pues les hacemos una gran invitación a que pues todos sus contenidos sean pues de calidad, y sobre todo que tengan mayores representaciones de mujeres en los deportes. ¿Esto qué va a lograr? A que pues tengamos una sociedad más incluyente el día de mañana. Y hablando de este acercamiento, querida Ingrid, ¿cómo les encontramos en las redes sociales para que podamos consumir este contenido con visión de género, que aborda notas que a lo mejor no encontraríamos en los medios tradicionales porque pues por alguna razón no las ponen o no están tan detalladas o están abordadas desde otro ángulo? ¿Cómo encontramos a Somos Versus? Sí, nos encontramos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter como @SomosVersus. Incluso en nuestra página estamos como www.versus.mx, y solamente como agregando algo, ahí tenemos un micrositio de un proyecto, de un programa de capacitación que realizamos con distintas periodistas para que cubrieran el mundial de este año. Entonces, si pueden ir y ver todo el material que realizamos durante la cobertura del mundial, pues se los agradeceríamos, justo para que juntas y juntos podamos cambiar la narrativa de este país. Pues ahí lo tienen, querida audiencia de Hiperbórea Radio. Somos Versus en todos lados, versus.mx, www.versus.mx, para que vayan, chequen la información, porque sí, forma de acceder a la información hay, y este es un proyecto que nos ayuda a pensar y repensar acerca de lo importante es que nosotros hagamos como medio de comunicación llegar esa información a la gente que la anda buscando, porque es claro que hay consumidores y claro que hay interés más allá de el que muchas veces encontramos en los periódicos. Yo te pediría, querida Ingrid Bravo, una última reflexión para la audiencia que está en Hiperbórea Radio y que a lo mejor ve en el fútbol femenil que es una niña, que es una adolescente, una mujer que quiere practicar deporte, pero que pues un poco atrapada por la brecha de comunicación, luego no sabe, no quiere o no puede asistir a los medios
correctos para hacerse de la información. Y pues nuestra reflexión sería que sin importar qué deporte les agrade practicar o también consumir, si son las primeras pioneras en practicar ese deporte, que no lo dejen a un lado si no lo ven representado, que pues al final esperemos que esa representación pues se acerque cada vez más a las nuevas generaciones, y que si son pioneras en algún deporte pues las felicitamos, y pues nada, que juntas podamos cambiar la narrativa, ya sea como practicantes del deporte o como consumidoras del deporte. Pues ahí lo tienen, querida audiencia. En los 70s tal vez podrían tenerle el pretexto de que no había. Hoy, en 2023, si les gusta el periodismo, ahí está Marion Reimers, ahí está Majo González, ahí está Georgina González. Hay muchísimas mujeres que hacen periodismo. Pero si les gusta el fútbol, ahí está Alex Morgan, ahí está Lisbeth Valle, ahí está Katy Martínez. Pero si les gustan otros deportes, ahí está María del Rosario Espinosa, ahí está Ana Guevara, Soraya Jiménez. Es decir, íconos femeninos, claro que los hay. Íconos femeninos, claro que los encontramos en todos lados y podemos admirarlos y valorar su trabajo por lo que son. Comunicadoras, deportistas, claro que los encontramos. Y claro, tenemos que agregar a esta lista a mi querida Ingrid Bravo. Yo te agradezco mucho estos minutos para Hiperbórea Radio. Muchas gracias a ustedes, gracias audiencia y gracias por la invitación. Pues con Ingrid Bravo, querida audiencia, muchísimas gracias por estos minutos. Yo me despido, te recuerdo que nos encuentras en todas las redes sociales como @Hiperbórea Radio, siempre llevando lo mejor para ustedes que nos escuchan del otro lado de sus datos. Mi nombre es Miguel Ángel Nava, me dicen el zombie polar, y te recuerdo que en Hiperbórea Radio siempre hay un lugar para ti.